Buenos días a todos. Em, Les queríamos comentar algunas buenas prácticas que está realizando la minería en esta época de pandemia. Y esto en el marco de que la minería es sin duda el motor económico de Chile. Más del 50% de nuestras exportaciones vienen del sector minero. El 7% de los ingresos fiscales los aporta la minería, lo que representa aproximadamente entre un 9 y un 10% del PIB nacional. El 3% del empleo directo lo aporta la minería. Y se estima que de manera indirecta el 9% del empleo se genera a través de la actividad minera, con aproximadamente 6.000 empresas que son proveedoras de la minería. Lo anterior es nuevamente confirmado en cuanto a la importancia que tiene la minería para nuestro país, dado la situación actual que estamos viviendo. Solo un dato. En el IMASEC de abril de este año, este cayó en aproximadamente un 14%, y la minería se sostuvo, si se puede decir de alguna manera, en un 0,1%. Y también la minería no solamente representa el pasado y el presente de nuestro país, sino que también representa el futuro. Sin minería es imposible pensar, por ejemplo, en los próximos pasos para un mundo más sustentable. Estamos pensando, por ejemplo, en la electromovilidad, que sin minería es imposible de pensar. Por eso, la continuidad operacional minera, con un especial foco en la seguridad de las personas, es fundamental. Y es por eso que tenemos que mirar la minería. Y no solamente por lo dicho anteriormente, sino porque la minería es sin lugar a duda un motor clave y es un referente para estas buenas prácticas que vamos a ver y que han sido de alguna manera copiadas o han sido tomadas para otros sectores. Eh, un dato adicional y que también demuestra la importancia de esto es el rol que está teniendo en el último tiempo el Servicio Nacional de Geología y Minería, el SENAGEOMIN, quien en el último tiempo ha adoptado ciertas guías y buenas prácticas para ir en ayuda a las empresas mineras. Y en ese sentido, la guía de ralentización que recientemente publicó y aprobó, creemos que va en el buen camino para asegurar de alguna manera esta continuidad operacional. Para abrir nuestro conversatorio, invitamos a Carolina Merino de BHP Billiton para que pueda hacer una presentación sobre sus buenas prácticas en su empresa. Carolina es abogada de BHP y tiene más de 12 años de experiencia en el rubro. Carolina, bienvenida y te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Creo que ese es uno de los upsides de este periodo de cuarentena y teletrabajo, que finalmente tenemos posibilidad también de acceder a reuniones a las que antes teníamos que ir presencialmente. Así que gracias a Jimena, a Camila y a Benjamín por toda la organización y sobre todo porque esta oportunidad es para conversar, para compartir cómo estamos ahora y qué ideas, qué experiencias hemos tenido y sobre todo qué ideas a futuro. Bueno, y la Jimena en particular, por el rol que tengo en asuntos corporativos y la experiencia en relaciones comunitarias, me pidió
que además de las buenas prácticas de minería, incorporara la visión del relacionamiento con la sociedad y el rol de la industria en este contexto. Y me pidió también que diera, que tuviera una mirada de futuro. Hay muchas prácticas que están ahora, cuáles se van a sostener, y finalmente cómo volvemos a un mundo que va a ser distinto después de esta cuarentena, pero en que hay un montón de principios y conductas, rutinas que vamos a mantener y probablemente profundizar. Entonces, viendo que es un tema de posicionamiento de la industria en la sociedad en este contexto COVID, y pensando que es una mirada de futuro, tenemos que pensar también en lo que pasaba antes de COVID y lo que estaba pasando hace un año atrás, incluso hace varios años atrás, respecto al rol de la industria. Voy a pedir a la Camila que pase a la siguiente, por favor. Bueno, en el contexto nacional y global, preguntar qué ha cambiado parece bastante como obvio y básico, porque la primera respuesta es: estamos en medio de una cuarentena, que es una cuarentena a nivel global, el impacto económico es preocupante, es evidente, pero hay algunas cosas y algunas señales que estaban desde antes y que es bueno que las tengamos presentes. Primero, algo que se ha evidenciado ahora con coronavirus, pero que estaba bien evidente desde antes, es un contexto global, social, en que había un fuerte cuestionamiento a las élites, a las autoridades, a los líderes políticos, también a la industria, a la manera de hacer negocio, al mismo modelo económico había un cuestionamiento, ya había a nivel global una percepción de desigualdad, una preocupación por el medio ambiente, una cantidad de grupos de intereses especiales que estaban desafiándonos como negocio y como industria a enfrentar esta nueva sociedad de una nueva manera. Había también mucho más voluntad de las personas de tomar las decisiones que involucran a la sociedad de manera directa, y no a través de los intermediarios clásicos. ¿Por qué? Porque había un cuestionamiento, y sigue habiendo un cuestionamiento a la autoridad, a las instituciones, y también por las redes sociales y por este contexto globalizador que es súper evidente. Entonces, hay cosas que no han cambiado, pero que se han profundizado muchísimo en el contexto COVID. Y lo que pasaba el 2019, para no ir tan atrás, es que la industria ya tenía una reflexión de cuál tenía que ser su rol en la sociedad y pensaba que había que, de alguna manera, refundarlo para proteger el modelo económico y para proteger que siguiéramos funcionando y que siguiéramos siendo un aporte a la sociedad, que se valorara nuestro aporte a la sociedad y que no termináramos con restricciones o con prejuicios que iban en contra del desarrollo económico. Entonces, en ese contexto apareció, por ejemplo, hace mucho más tiempo que el 2019, el discurso del CEO de BlackRock, con un llamado a las organizaciones, a las compañías, de que no era solo generar valor para los accionistas, sino que valor en la sociedad, que como consecuencia genera valor en los accionistas. Y dentro de ese contexto, ya pasando directamente a BHP, como compañía global, como compañía que transa en la bolsa también, en línea con todo esto, en un proceso de reflexión hubo un cambio de propósito, ya no fue generar valor para los accionistas, sino que unir personas y recursos para construir un mundo mejor, que junta y cristaliza toda esta idea, y que incorpora también el valor social como una prioridad y uno de los pilares de la compañía, en un estadio superior a lo que es licencia social y responsabilidad social empresarial. Eso pasaba antes de COVID y antes de estallido social. Y ahí agregué una lámina
de que efectivamente esta reflexión estaba, porque en una presentación que hicimos en Antofagasta, por un seminario y un conversatorio que organizó el Consejo Minero con BHP, Codelco y Antofagasta Mineral, que somos las empresas que tienen presencia en Antofagasta, las compañías mineras, por lo menos de las más grandes, en que levantamos esto para este nuevo trato, para cómo enfrentábamos el fin del superciclo y la nueva etapa que seguía adelante. Pero esto no quiere decir que estábamos preparados para lo que pasó 2 semanas después con el estallido social. Lo único, porque nadie se imaginó, por mucho que uno pensara a nivel conceptual, que esto estaba funcionando en la cabeza de compañías, de líderes, etcétera, verlo en persona y verlo mucho más fuerte, claro que remece, pero lo que sí sirvió fue esta mirada de cómo asumir el rol de la sociedad, de cuestionarse y de estar permanentemente en una mirada de escucha, de colaboración, de autocrítica y de pensar en lo importante que es el rol de la industria para la estabilidad y el desarrollo económico de una sociedad. Y defender y resguardar también el valor que la industria tiene. Y en todo este contexto llega, cuando pensamos que era estallido social lo que más nos tenía que preocupar, llega a nivel global el coronavirus. Y lo que hace de nuevo es cristalizar y profundizar que tenemos que avanzar en esta nueva manera de relacionarnos y que avanzamos como industria, como trabajadores, como proveedores, como comunidad cercana, ampliada, autoridades, no es algo que hacemos solo. Deja de ser un yo, compañía y resto del mundo y pasa a ser de verdad un nosotros y un nosotros que cuesta mucho implementarlo porque es una nueva manera de pensar. Pareciera que fuera fácil, pero es tomar las decisiones pensando que estás en un contexto, es relacionarse. En algunos casos mantenemos el ser competitivos y el buscar la reducción de costos y el buscar ser más innovadores, pero un montón de otros tenemos que abrirnos a la posibilidad de la acción colectiva, de la cooperación en espacios en que antes estábamos bastante más acostumbrados a estar no solitos, pero independientes. Entonces, el COVID local y global son los mismos, los cuestionamientos a las condiciones sociales y ambientales se profundizan, hay una expectativa de una especie de reset luego que volvamos después de COVID en términos de pacto social y pacto ambiental, esto a nivel global y nacional también. Hay un reconocimiento que es súper necesario los niveles de confianza y la acción colectiva y la coordinación entre varios, y un reconocimiento también al rol de la industria en la continuidad operacional, un reconocimiento que los estándares de salud y seguridad en la industria minera han sido fundamentales en, en el generar nuevas conductas, en el tener la disciplina para implementarlas, siempre resguardando primero tener un ambiente sano y seguro, el apoyo a la comunidad, el mantener la actividad económica como un pilar y como señalaba Benjamín al principio, y en el rol que tenemos para la futura reactivación económica. Y con ese contexto pasamos específicamente a los desafíos como industria minera que van más allá del escenario coronavirus en particular. Bueno, y como industria minera es coronavirus, pero son un montón de otros desafíos que se mantienen. Hay que pasar a la siguiente, no sé si estoy yo pegada con el... Ahí sí, sorry. Bueno, vuelvo. Como industria minera, como gran industria que genera una cantidad muy importante de actividad industrial y económica, también tenemos una huella en el territorio ambiental y social que es importante y la que nos tenemos que acercar. Y estos compromisos y este impacto económico, social y el resguardo que tenemos que tener por el medio ambiente y la sustentabilidad son temas que tienen que permanecer.
y que cuando salgamos de coronavirus se van a profundizar más todavía. Y ahí hay compromisos que tiene BHP desde mucho antes, pero que también son una muestra de que los compromisos sociales con el medio ambiente necesitan ir acompañados de decisiones de negocio, y son de decisiones de negocio que además aumentan el movimiento industrial, la actividad económica, generan nuevas oportunidades. En ese caso, la estrategia hídrica que tiene BHP a nivel global y que se plasma en Escondida, Spence y Cerro Colorado, y en particular Escondida, que abandonó absolutamente el uso de acuíferos altoandinos, y a partir del 1 de enero del 2020 está 100% salada, gracias a inversiones que partieron hace 10 o más años atrás. Ser carbono neutral al 2050, que requiere licitación de energías renovables, y que en el caso de Chile también estamos con una licitación que genera que genera ya como un hecho cierto que vamos a tener un 100% de abastecimiento en base a energías renovables. La estrategia de pueblos indígenas, porque estamos en un territorio cerca o dentro de, a nivel global, cerca de territorios de pueblos indígenas, y hay que enfrentar y asumir el reconocimiento de que son territorios indígenas, y también pensar en el futuro, en los acuerdos que hay que tener, en los accesos a exploraciones, etc. Eso como algo global. En lo que pasaba a nivel, y sigue pasando a nivel local o nacional, están los compromisos de profundizar los proveedores locales y la economía regional, y Antofagasta como centro, sin perjuicio de toda la actividad industrial y económica que se genera en todo el país, pero sí una preocupación mayor por los proveedores locales versus la globalización, que podía dejar a los proveedores locales como fuera de competencia, fuera del ámbito, generar y reconocer el capital humano local, y hacer también en su momento el paso a la nueva etapa de la minería después del superciclo. Con el 18 de octubre, como les comentaba, esto fue mucho más evidente, el resguardo a la cadena de valor y asegurar condiciones que incluso que eran mayores. Por ejemplo, los 500.000 pesos a nivel de BHP era un tema que estaba resuelto con los trabajadores propios y medianamente resuelto con las empresas contratistas, pero se asumió el compromiso de igualarlos a todos. Los tiempos, los plazos de pago también se achicaron muchísimo. Ya se habían acortado antes, con esto de una manera mayor, y también un foco en la inversión social bien importante. Y con todo esto, en que ya estábamos implementando y pasando por una transformación importante en medio de un estrés importante como es el estallido social, llega el coronavirus, y de nuevo sirvió una manera de enfrentarlo que fuera más global y con un continuo de lo que son los trabajadores, los contratistas, los proveedores y la comunidad extendida. No sé cuánto tiempo me queda. Me queda un slide nomás, pero para saber cuánto tiempo me queda. No, dale nomás, Carolina. No hay... Ya. Ya, aquí está. Esta es la última, porque la idea también es poder contestar después preguntas, y esta seguramente también es la lámina que me voy a demorar un poquito más, porque acá vamos directo después de todo este contexto y de cómo tenemos que entender lo que estaba pasando antes de coronavirus con lo que viene, con cómo lo enfrentamos ahora, y con cómo volvemos a un mundo después de coronavirus que va a ser distinto. Y lo primero es, bueno, pues, asumir que todo es un continuo, y entender también que lo primero es asegurar un espacio sano y seguro. Y ese es el gran valor que tenemos como minería. Por una parte, la innovación, la flexibilidad, pero al mismo tiempo la disciplina y el compromiso, y esta esencia en lo que es la seguridad, que
permitió adaptarnos de manera bastante rápida a un escenario en que mantener la producción y la continuidad operacional es fundamental por todo lo que señalé antes, pero había que mantenerla trabajando y actuando de una manera absolutamente distinta que jamás nos íbamos a imaginar que, que íbamos a tener que enfrentar. O sea, ya había habido un tema antes con los traslados, eh, con el toque de queda en su momento, con la inestabilidad que se produjo después de octubre, pero esto es un tema que sobrepasó cualquier imaginación. Entonces, dentro de eso hay algunas evidencias de cómo lo empezamos a hacer, siempre pensando en que tenemos que seguir funcionando, pero manteniendo el espacio sano y seguro, y para eso las sanitizaciones en buses, la ocupación al 50% capacidad, todas las autoevaluaciones y los controles de salud desde que se sale de la casa hasta que se llega a la garita, después adentro de garita también, la trazabilidad, los contactos, y ahí hay algunas fotos que yo creo que para todos son familiares, el uso de mascarilla, la toma de temperatura, la sanitización de buses, y en uno de los puntos que son los más complicados, que es casino, traslado, casino, campamento. Acá puse una foto en particular del uso de separadores acrílicos, pero además, junto con eso, la ocupación del casino al 50%. Lo que pasa es que las conductas al comer, uno tiene que sacarse la mascarilla y mantener el distanciamiento dentro de las mesas se veía como un desafío, y una solución en este caso fueron los separadores acrílicos. Lo pongo como uno de los ejemplos. Hay un montón más, y dentro de esta audiencia hay muchos que nos pueden compartir experiencias también. Pero es más que nada para reforzar, además, que esto necesitó asumir que estamos todos en la misma desde distintos roles, compañía, supervisores, trabajadores, contratistas, proveedores y la comunidad extendida. Teníamos que estar todos en la misma sintonía para que esto funcione, y para eso hay que ponerle no solo cabeza, sino que también corazón. Hay una manera de enfrentar estos desafíos que incluso tiene, me atrevo a decir, bastante de épica, sobre todo al principio, en que la incertidumbre y el nivel de estrés personal que teníamos todos fue súper importante. Y también el escenario móvil, nadie sabía, y literalmente nadie sabía, ni, ni en ningún país del mundo, ni acá, ninguna industria, eh, cómo se iba desenvolviendo esto, y la cantidad de soluciones que surgieron y las ideas que se copiaron, porque eso también hay que tener esa habilidad, fue impresionante. Y ahí de nuevo, el compromiso de todos es un tema fundamental. Y partiendo de este espacio seguro y todo lo que significó, hubo un tema importante también con reducir la cantidad de trabajadores en la faena. Y de ahí lo relevante de asumir el teletrabajo para muchas funciones que se ejercían en la misma operación y que tienen que volver, porque hay también una pertenencia, una toma de decisiones que se toma mejor cuando uno está en la misma operación. Los casos que están más, que eran en el grupo de riesgo, también asegurar que no estuvieran expuestos y que volvieran a sus casas, independiente si se podía hacer teletrabajo o no. Los contactos, los sospechosos, los que empezaron a tener problemas para traslado, toda la mecánica que se hizo y los acuerdos para asegurar el transporte de todos los que no viven en la región. Incluso dentro de la región, las barreras sanitarias y los toques de queda. Y también una desmovilización importante de proyectos, de contratistas,
y de actividades que, porque de lo contrario no era posible mantener el espacio sano y seguro. Y en eso, bueno, y otro punto también asociado a la interacción con comunidad, y no desde el punto de vista de la inversión social, sino que desde el punto de vista de evitar interacciones. O sea, hay contratistas que ocupan hospedajes en comunidades cercanas, hay puntos en los que llegaban los buses, paraban, no comprábamos el sándwich, en que ya no era posible hacerlo, y había un miedo y una resistencia absolutamente comprensible de parte de todos con quienes interactuamos. Bueno, eso desde el punto de vista de comunidades, pero en esta disminución de la cantidad de trabajadores en faena, que ahora alcanza un 40%, y es menos del 60% los que están trabajando, con el impacto a las actividades de mantención, a los nuevos proyectos, al mismo acceso al mineral en algunos casos, porque no está toda la capacidad para movilizar el material. Dentro de eso, la desmovilización y los impactos a los contratistas también fueron importantes. Y acá en la lámina está al medio todo lo que tiene que ver con la operación, y a los lados una de las iniciativas del plan Vamos Juntos, que vamos juntos es la manera de cuidarnos entre todos, y vamos juntos porque estamos todos en lo mismo. Fue el plan de protección de empleo para los trabajadores contratistas de aquellas empresas que están más vulnerables, y con un foco también y una priorización de las pymes y de las empresas locales, además de otras características que teníamos que tener en cuenta. Y esto porque nos vimos todos en la necesidad de reducir progresivamente la cantidad de trabajadores frente a este evento que fue el coronavirus. Y para eso es entender que estamos todos en la misma, y de nuevo, que el tener menos personas en faena, un poco el quédate en casa, se sacrifican ambos, el que trabaja y el que se queda en casa, y estamos todos en la misma, y ahí lo importante era mantener un cierto nivel de remuneraciones, al menos por los primeros meses. Primero fue para todas las empresas contratistas, después fue focalizado, hubo una clasificación. Acá no se ve mucho porque era más que nada como para mostrar la infografía, y también para mostrar que esto es súper importante, que se conozca también, para que haya seguimiento y para que tengamos que cumplir en estos compromisos, y para mostrar también y compartir con otras industrias estas experiencias. Hay otras industrias que pueden haberlo hecho de manera distinta, o que se focalizaron en otros aspectos. El soporte es de hasta el 70% o 90% de las remuneraciones, focalizado en la obligación de pagar remuneraciones y en no tener que acudir al plan de protección del empleo, y hasta el 30 de junio de este año. Y ahora se está evaluando qué nuevas medidas o cómo podemos asegurar continuidad operacional y asegurar también reactivación. Eso como una medida concreta a nivel de contratista, con proveedores y contratistas en general. La necesidad de coordinación y de compartir buenas prácticas ha sido súper evidente. Y para cerrar, ¿qué es lo que significa el rol de la empresa en el relacionamiento con la sociedad y en la magnitud, además de la pandemia, de la crisis sanitaria y de la crisis económica? Vamos Juntos, en este primer foco que iniciamos en marzo, está concentrado principalmente en lo que es, a nivel de sociedad, prevenir el contagio y contener la expansión. De alguna manera, hacer todo lo posible porque la curva, como todos sabemos, que haya un valle y que no llegáramos a un pic de manera rápida. Entonces, para eso, una inversión importante,
una inversión primera de $8 millones que probablemente después tenemos que aumentar para la siguiente etapa de reactivación económica. Y, como decía, primero focalizados en salud y emergencia sanitaria, en apoyo a la autoridad y en ponerse a disposición de la autoridad, que finalmente es la que define todas las acciones, particularmente en este periodo, y tener una visión nacional y de las regiones donde tenemos nuestras operaciones. Primero, en una porción importante de este aporte de inversión social, en un convenio con la Católica, para asegurar capacidad de testeo, para asegurar trazabilidad y extendido también a la zona suroriente de la región metropolitana, en particular Puente Alto y La Pintana, que son comunas que están bastante más expuestas, como lo hemos visto en las últimas semanas. Eso por una parte. Y por otra parte, un tema bien específico de programas de higiene y cuidado. Ahí mucho más focalizado en sanitizaciones, en acceso a agua potable en los campamentos de Antofagasta y en las comunidades anfitrionas, acceso a útiles de aseo, y ahora ya en esta última etapa en que ha sido más evidente, la contribución también con alimentos, con canastas familiares, en coordinación siempre con las autoridades, con las autoridades, con las organizaciones sociales, civiles, eh, porque toda esta logística lo habíamos visto también en otras emergencias. No basta con que uno tenga ganas de ayudar, hay que ayudar en un contexto y ponerse a disposición de cuáles son las necesidades. Si no, se acumulan las botellas de agua, se acumula la ropa y no llega a las personas que realmente la necesitan. Y en eso, en el relacionamiento que tenemos con las comunidades anfitrionas, que son las que están más cercanas a la operación, es bastante más fácil identificar cuáles son los canales, cuáles son las necesidades. En esta pandemia y en esta emergencia, las necesidades son nacionales, son múltiples, y ponerse a disposición para asegurar la coordinación es súper relevante. Y de nuevo, el rol de la industria en mantener continuidad operacional, pero también en hacer aportes de grandes dimensiones y de grandes volúmenes, ha sido fundamental. La iniciativa, por ejemplo, de la CPC, la iniciativa del Consejo Minero, de aunar aportes y de sacarnos un poco la ansiedad de aparecer con una marca específica, sino que aunar esfuerzos con una cantidad de dinero que ha sido importantísima y que cada uno también da de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a sus posibilidades. Acá hay empresas medianas y pequeñas dentro de esta clasificación que han puesto pero todo de su parte, y en qué es el recurso económico, pero también la manera en cómo se pone a disposición el recurso económico, los recursos profesionales, la infraestructura, el compartir la logística, etc. Entonces, yo quiero terminar acá. De nuevo agradecer esta oportunidad para escuchar otras experiencias y para contar cómo nos ha pasado, cómo lo hemos enfrentado. Y la mirada de futuro es una mirada en que lo primero que tenemos que asumir es que hay muchas cosas que no sabemos. Y dentro de esas, pero además de las cosas que no sabemos, sabemos que puede haber un cómo lo enfrentamos, un cómo lo hacemos en coordinación, en comunidad, que es súper relevante. No sabemos qué vamos a hacer, pero por lo menos asegurémonos de que aprendimos y generamos experiencia en cómo hacerlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. La verdad que muy interesante tu presentación.
Y en ese sentido rescato, y creo que todos deberíamos de rescatar algunos conceptos. Uno, que las empresas son de alguna manera partner de sus comunidades, son partner del entorno donde desarrollan su negocio. Y en segundo lugar, el concepto de adaptabilidad. Esta incerteza que estamos viviendo genera como incentivo que las empresas se puedan adaptar a los nuevos tiempos. Así que muchas gracias por tu presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final. Hay un panel que se denomina pregunta y respuesta o Q&A en su aplicación Zoom para aquellos que quieran hacerlo. Ahora, bueno, viene la presentación de Alexis Canales. Alexis es gerente de prevención de riesgo, calidad y medio ambiente de EMIM. Es ingeniero constructor con 22 años de experiencia y actualmente se encuentra impulsando el desafío de cultura preventiva en EMIM y la gestión de adecuar los nuevos compromisos ambientales y ejecución de contratos. Alexis, te invitamos a iniciar tu presentación y somos todos oídos. Muchas gracias. Ok, buen día. No sé si se ve la presentación. Se ve perfecto. Ah, ya. Bueno, buen día. Agradezco la invitación de la Cámara Chilena-Australiana de Comercio para participar de este webinar. Saludo a sus directores, staff y en especial al Comité de Minería de esta institución y a los expositores Carolina y René. Y a las personas que hoy están conectadas acompañándonos, esperando que se encuentren bien, al igual que sus familias. Aquí les pido un poco de disculpa porque me voy a tratar de apurar un poquito para cumplir con la agenda. En breve, Emin Ingeniería y Construcción pertenece al holding Emin S.A., donde existen varias empresas que abordan distintos mercados y países en Sudamérica. En particular, Emin Ingeniería y Construcción es una empresa constructora que tiene obras en la gran minería metálica. Sus ventas anuales bordean los 150 millones de dólares y 2.000 colaboradores directos en promedio anual. La agenda, al día de hoy, veremos dos aristas. Por un lado, lo organizacional y lo que vemos en un futuro muy cercano. Déjame ver cómo... Ahí sí. ¿No les parece que esta es la sensación? ¿Y ahora qué? O como se diría antiguamente, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando se declara la pandemia frente al coronavirus, como organización vimos que comenzó a manifestarse una preocupación e incertidumbre creciente en todos. Imaginen por un instante el movimiento de una tortuga en la arena de una playa, y luego se viene una enorme ola que la cubre y la obliga a moverse rápidamente. Esa sensación, esa corriente eléctrica, nos invadió para movilizarnos a tratar de adaptarnos a un medio distinto y absolutamente desconocido. Acá las empresas muy rígidas, con muchas verificaciones internas, al menos en esta etapa, pensamos que lo pasan mal. Una de las reacciones inmediatas que surgió de forma natural en nuestro caso fue abrir espacios adocráticos, espacios de conversación virtual en todos los niveles. En estos espacios de conversación comenzamos a compartir información, filtrando fuentes más confiables y tratar de definir cómo enfrentaremos esta nueva situación en un comité de crisis. El primer acuerdo que emana desde el directorio fue proteger a nuestros trabajadores, es decir, que la dotación y sus remuneraciones no serían la primera variable de ajuste. Dentro de esta coordinación diaria nos repartimos a cada stakeholder, clientes, trabajadores, proveedores, y consultar qué situación estaban viviendo, cómo Emil les podía ayudar, agilizar pagos a proveedores y sobre todo tratar de dar tranquilidad a las personas. Eso se fundamenta en nuestros valores y principios empresariales. De ahí la importancia de abrazarlos y ser coherentes frente a situaciones tan críticas y difíciles. Ahora bien, como nadie puede atribuirse el conocimiento de saber navegar en estas aguas turbulentas, y por tanto, al no existir ese referente interno, ese profesional que nos guiara, los silos naturales que en el día a día eventualmente aparecen, se difuminaron completamente. Y aumentó considerablemente el compartir y debatir puntos de vista. Algo que nos llama la atención es que estamos acostumbrados a que los cambios siempre se deben planificar de forma detallada.
Pero este nuevo escenario nos llevó a aprender rápidamente y poner en práctica inmediata las ideas, evaluarlas día a día, dado el dinamismo del cambio en la información. El equivocarse rápido, el aceptar que no se tiene la solución, sino que aceptar esta nueva forma de ensayo y error, debe llamarnos a reflexionar sobre cómo se pueden enfrentar los cambios de forma más ágil a futuro. Al tener colaboradores en sus casas, se está aprovechando para abordar temas organizacionales bastante profundos, mediante mesas de trabajo descentralizadas y empoderadas, reconsideración de los riesgos, levantamiento de nuevos riesgos, revisión de la aceptabilidad de los riesgos, qué es tolerable, qué no lo es decir, calibrar entre las personas una visión compartida de los riesgos mayores. A veces nos dejamos llevar por la vorágine del día a día, y van quedando temas en el tintero que no se abordan en todos los niveles por la complejidad de agendas, por los turnos del personal o por las distancias geográficas. Bueno, a la mala, aprendimos que no hay mejor tiempo para abordar todos estos temas que ahora. Esto también contribuyó a que las personas en sus hogares se sintieran aportando en esta crisis y de alguna manera disminuir esa tensión natural por el futuro laboral. Esta forma de trabajar deja en evidencia que se debe tener confianza en las personas, en que no importa mucho el horario, sino que las ganas de aportar y de que cumplirán con los compromisos, a pesar de esta situación, a pesar de la conectividad, a pesar de que cada uno debe tener una rutina en el hogar. Muchas personas han manifestado que llevan tiempo en la organización, que siempre han estado en terreno resolviendo problemas, pero que el estar participando directamente con otras áreas de la organización en temas tan relevantes como el análisis de capacidades, cómo mejorar nuestros servicios, lo toman como un reconocimiento personal y profesional, y muy satisfactorio. Obviamente, yo creo que esto nos pasa a todos, aún hay un impacto en compatibilizar el trabajo y la casa. Esta foto me la tomé al estar finalizando una videoconferencia con proveedores en el iPad, participando de un foro de gestión de riesgos en el Notebook, organizado por el Instituto de Cultura y Seguridad de Francia en Latinoamérica, y en el celular estoy escuchando un encuentro de jefes administrativos y de prevención de riesgos para aclarar algunas dudas de nuestro manual COVID y la política de alcohol y droga. Al pasar las semanas, se realizó un webinar interno a todo quien quiera conversar con nuestro gerente general, y se pudo apreciar en la encuesta online que era necesario abordar la salud mental. Nuestra gerencia Capital Humano y el Comité Paritario Central desarrollaron un plan para atender inquietudes, pero al mismo tiempo dar más herramientas a los líderes con el fin de fortalecerlos primero a ellos y que a su vez se transformen en quienes se conecten con las personas. Surgió incluso un happy hour virtual, así que como eso, cada uno está en su casa, no entra en conflicto con nuestra política de alcohol y drogas. Ya en temas más técnicos, se refuerza el concepto de que debemos actuar como si quien está a mi alrededor estuviera contagiado. Liderado por el gerente general, se desarrolló, como mencioné anteriormente, un documento colaborativo en línea, en donde cada área se hace cargo de un capítulo, pensando en los procesos donde hay posibilidad de contacto y contagio. Definimos además que un colaborador que conviva con alguien con las características del grupo de riesgo, automáticamente se transforma también como parte de ese grupo. Nace la primera semana de abril la versión 0 del manual COVID-19 MIN, como un traje a la medida, pero de 78 páginas. Y luego de haber revisado un sinnúmero de prácticas en el ámbito de la construcción y de lugares de trabajo en general. Aquí hay algunas instituciones que tienen valiosa información, como por ejemplo el Safe Work Australia, la Institución de Seguros Generales de Austria, la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, la Asociación de Empleadores en la Construcción de Alemania, el Protocolo Sanitario de la Cámara Chilena de la Construcción, donde invitamos a que se adhieran. También información del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, la SONAMI y también los criterios internos de EMIN. En fin, este manual nos ha permitido mantener las operaciones de algunos contratos y estamos conversando con nuestros clientes para adaptarlo a sus directrices
y poder continuar apoyándolos. No fue fácil el establecer este manual. Su alcance está en un detallado paso a paso en cada punto de contacto entre personas, a nivel de reclutamiento, selección de personal, evaluaciones técnicas y pruebas teóricas y prácticas, hasta la contratación. Luego, los controles, desde antes que el trabajador salga de su hogar, cómo ir a buscarlo a su casa, llevarlo a un punto de encuentro, transporte en vuelos charter, trasladarlo hacia el hotel, hacia el hospedaje, el ir y venir diariamente entre el trabajo y el lugar donde pernoctan, sea en hospedaje, campamento, el mismo hotel, cómo desarrollar su trabajo, la ventilación, el uso de herramientas manuales y eléctricas, la limpieza y desinfección de maquinarias y equipos, qué hacer en los espacios comunes y finalmente los planes de contingencia frente a casos sospechosos, probables o confirmados, la revisión del estado de salud, las residencias sanitarias de MIM, la trazabilidad de contactos, el uso de los test rápidos, entre otras múltiples defensas. Esta ya es una foto para la historia, donde no sabemos cuánto tiempo pase antes de estrechar la mano de un trabajador. Una lección que deja esta forma de abordar el trabajo es poner al operario al centro de la discusión y a su alrededor ir construyendo los controles, considerando los alcances y limitaciones que todos tenemos. Conocer sus creencias, indagar en sus preocupaciones y sobre todo que tenga espacios más fluidos para retroalimentar el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Dejar de lado el documentar para el auditor, para el abogado, para cumplir con la norma ISO. Todo, claro, está muy importante, pero debemos centrarnos en facilitarle el trabajo al operario. Así, avanzar en que los métodos hagan sentido y sentir cómodos los controles y conocer el porqué de ellos. A esto en EMIL le llamamos el desafío de cultura preventiva, el que trabajamos junto a la Mutual. Cómo el contexto impacta en las creencias y estas finalmente en el comportamiento, donde en otra oportunidad podríamos explayarnos más en esta lámina. Esta foto es el momento en que los astronautas de la NASA ingresan a la Estación Espacial Internacional, el 31 de mayo de este año, utilizando para su viaje a la empresa privada SpaceX. ¿No les parece que debiéramos celebrar ese día como el Día del Contratista? Bueno, vemos como elemento esencial la polifuncionalidad. Al tener que reducir el personal en faena, los trabajadores deberán asumir más responsabilidades. La reducción hoy se produce para disminuir la interacción en áreas comunes, como buses, casinos, campamentos. Es decir, apostar por aumentar las competencias de las personas para que puedan resolver más problemas. Por otra parte, el soporte técnico en tierra debe también aumentar la polifuncionalidad. No todos deben estar en terreno y varios cargos de control deberán estar en modo oficina, ya sea en la ciudad o en su hogar, y los trabajadores con cámaras adosadas al casco para inspección remota y trazabilidad integrada a un BIM, por ejemplo. Esto también debiera pasar con subcontratos y proveedores, es decir, más competencia, más soporte externo a la faena y monitoreo de más indicadores preventivos. Otro cambio que vemos necesario es aumentar la colaboración en etapas tempranas del proyecto, con el fin de tomar la experiencia del contratista no solo en la constructibilidad, sino que también en los controles que eviten el contagio en terreno. Por otra parte, el acuerdo que se genere debiera tener un espacio de flexibilidad para poder ir ajustando los controles preventivos en la medida que los riesgos, en especial los de esta pandemia, vayan mutando. Finalmente, en la etapa de construcción, tener un espacio de trabajo de seguimiento mensual de alto nivel, con el fin de disminuir las cargas de inspección y auditorías, las cuales a veces llegan a 3 veces a la semana, y esto aumenta el estrés de los equipos de trabajo y la carga documental. Dada la definición actual de población de riesgo, se debe pensar en cómo capturar la experiencia y mantener activos a estos profesionales y trabajadores. Quizás es el minuto que dejen de estar en la trinchera y pasen a los cuarteles para que desarrollen mejores prácticas, tutorías, capacitaciones online. De alguna manera les debemos el mantenerlos activos. La reorganización en espacios en campamentos. Este tema lo vemos como una olla a presión. Los trabajadores necesitan divertirse, distraerse, hacer cosas distintas en sus horas de descanso estando en turno, pero con el distanciamiento social, este aislamiento preventivo,
Se deben diseñar nuevos espacios que canalicen de forma segura el sano esparcimiento. Las empresas deben ser solidarias con quienes lo acogen. Somos parte de la comunidad. Esto es un momento en que las empresas deben conducirse para servir a todos como sociedad y contribuir a cumplir con un propósito superior. En EMIN siempre ponemos énfasis en que si bien el número final es muy importante, también es igualmente relevante cómo llegamos a él. Debemos tener siempre claro que el resultado no es un fin en sí mismo, sino más bien la consecuencia de haber hecho las cosas bien. EMIN se considera local en Calama, por lo que abrimos las redes y nos conectamos directamente con la municipalidad para ponernos a su disposición, ya sea en temas de alimentos, logística, sanitización, abrir espacios en la radio Topater de educación a distancia para colegios, entre otras iniciativas dirigidas a la población en general. Acá se debe trabajar de una forma distinta con nuestros clientes, quienes por ser los dueños de los proyectos tienen una cara visible y directa con la comunidad, y lo que haga un contratista de alguna manera debe también pasar por ellos. Acá tenemos una oportunidad de colaboración que permita ayudar de forma oportuna a la población. Sobre la gestión de riesgos, ¿es válido? ¿Será válido tener un único modelo? Acá se debe reflexionar, como nos invita René Malberti, que se adopta, qué se gestiona y qué se evita. En un modelo adaptativo, que lo representa la foto de subir una montaña, los equipos de trabajo son sumamente relevantes en cuanto a su competencia y experiencia. Ellos deciden en base a lo que van enfrentando. Las estrategias de respuesta son necesariamente ad hoc, porque el entorno cambia constantemente y porque las consideraciones económicas a menudo llevan a las personas a asumir mayores riesgos. Como contrapartida, en un modelo ultra seguro, representado en la foto del ala de avión, todo se norma. El equipo debe simplemente ejecutar y reportar. A la mínima desviación se detiene el sistema. En el centro se deben gestionar los riesgos. Debe existir un balance entre dar a las personas la posibilidad de gestionar, de tomar decisiones con respecto a lo normativo documental. Este balance no es fácil y para ello se debe trabajar en aumentar el estado de alerta organizacional, la reportabilidad bidireccional, el aprendizaje, la flexibilidad y la cultura justa. Otro tema a revisar es la ética del manejo de datos. Hoy la tecnología todo lo permite, pero tener claro el límite es algo que se debe profundizar. ¿El fin justifica perder la privacidad? Los equipos de trabajo deben ser formados en confidencialidad y los procesos deben asegurar mantener esto bajo reserva. Post pandemia, se puede caer en percepciones de discriminación o menoscabo debido a enfermedades de base o incluso a la edad. Respecto a la conectividad, esto es muy relevante. No solo se debe asegurar la red en las instalaciones permanentes. Queremos monitorear muchos datos. En la Feria de la Construcción Bauma, Alemania, el año 2019, ya se ve por todas partes la disponibilidad de sensores, Machine o Deep Learning. Sin embargo, los contratistas generalmente estamos en áreas de baja cobertura y para poder administrar el teletrabajo, el seguimiento online de los procesos, se debe avanzar en la infraestructura necesaria antes de iniciar un proyecto de construcción. Yo digo, si quieres que algo no se haga, manda un correo. Creo que el mail va a desaparecer prontamente. Las comunicaciones, como ya lo he indicado previamente, es más horizontal e inmediata. Hemos creado grupos de WhatsApp o Hangouts por procesos, y quienes participan de estos procesos están en ese WhatsApp. Por ejemplo, el proceso de movilización del personal desde que sale de casa hasta la llegada al hospedaje, pensión o campamento. Tenemos un chat donde está la gerente de abastecimiento y logística, la jefe de logística y servicios, subgerentes de operaciones, administradores de contratos, las jefes administrativas de faenas, las personas que toman contacto con los trabajadores, taxi, prevención de riesgos, campamento. Así vamos trazando todos los puntos de control y monitoreo durante el viaje. Vamos tomando los controles de bitácora, vamos analizando los test rápidos, vamos activando los planes de contingencia con los llamados COVID móvil, etc. Es decir, un equipo de trabajo para ir resolviendo rápidamente cualquier inconveniente. Finalmente, y con esto termino, pero no menos importante, está el liderazgo. La comunicación hoy es muy importante y en esta crisis los líderes debemos transmitir mensajes claros,
honestos y de manera empática, señalando los pasos a seguir e idealmente con un propósito esperanzador, pero realista y responsable. Y como si fuera poco, ojalá visibles. No está nada fácil liderar en esta crisis. Debemos ser más conscientes de nuestras capacidades y limitaciones, dejar como algo secundario las inspecciones y centrarse en lo que está mal. El trabajo técnico debe estar planificado y los recursos se deben otorgar. Pero se hacen cosas más bien que mal. Ya nos advertía el profesor Motet en su libro La ilusión del control de riesgos del año 2017. Acá a los líderes se les debe aumentar la formación en la escucha, en la indagación, en la contemplación del otro, el hacer un esfuerzo por entender los comportamientos y no juzgarlos de manera inmediata, convivir en un mundo multisistémico y generar resiliencia, de acuerdo al profesor Erich Hollnagel, o la pregunta humilde, como nos enseña también Edgar Schein, y desde allí verdaderamente ser una familia que se cuida, que nuestra estrategia siga su camino de forma sostenible, pues juntos somos Emin. Muchas gracias. Alexis, muchas gracias por tu presentación realmente interesante. Creo que destaco algunos temas muy, muy centrales. La apertura a escuchar, ese liderazgo humilde que tanto destacaste, una participación colaborativa entre las direcciones y los trabajadores para en conjunto elaborar herramientas para hacer frente a los escenarios de riesgo y crisis, y que sin duda poner al trabajador en medio del centro del cuidado es algo que destacamos y que sería bueno que fuera una buena práctica, ¿no es cierto?, a copiar e imitar en otras empresas. Así que nuevamente muchas gracias y felicitaciones, Emin, por todo el esfuerzo que han hecho. Y para cerrar, y no menos importante, tenemos a don René Muga, que es VP de Asuntos Corporativos de Anglo American. Es ingeniero comercial, también tiene estudios, ¿no es cierto?, en ciencias políticas de ambos de la Universidad Católica. Tiene un currículum enorme, simplemente sumarizarlo en que ha trabajado en LAN, ha trabajado en Barrick, fue uno de los fundadores de la Asociación de Generadoras de Chile. Así que, sin más introducción, dejamos a René para que nos haga su presentación. René, muy bienvenido. Muchas gracias, Benjamín. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se alcanza a ver. Se ve bien. Perfecto, déjame ponerla en modo presentación. Muchas gracias por la invitación a UCHAM. Voy a tratar de ser breve. Todos los speakers dicen lo mismo. Pero muchas gracias a ti, Benjamín, a Carolina y a Alexis, que me han precedido en la palabra. Miren, yo la verdad que quiero referirme a un tema, y así me fue la invitación, más bien mirar hacia adelante, hacia el futuro. Hemos visto todo lo que ha significado en los cambios que hemos tenido que introducir en la industria minera, la crisis del COVID, y previamente a eso, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, la situación que ocurrió a fines del año 2019, con los movimientos sociales y lo que se ha denominado el estallido social en el país. Y eso nos coloca desafíos enormes a una industria que se mueve lento. La minería es una industria que todos los que participamos en ella sabemos que las decisiones son de largo plazo, la visión es una visión que tiende a ser más bien conservadora que audaz. Y la verdad es que cuando uno mira hacia el futuro, uno dice, bueno, todas estas cosas que están ocurriendo hoy día, todos estos desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos y sacar lecciones de ellos, y como bien decía Alexis, nos han cambiado muchos comportamientos que probablemente van a repercutir y van a prolongarse en el tiempo, también de alguna forma al menos a nosotros en Anglo American, nos hacen mirar de nuevo la estrategia que veníamos desarrollando previamente a todos estos episodios del último año, digamos así. Y de alguna forma, lo que yo les voy a mostrar es algo previo a todo lo que había ocurrido, pero de alguna forma cobra un sentido muy real, cobra un sentido incluso de mayor urgencia,
y de alguna forma, probablemente, ese mundo que imaginábamos que era algo que iba a venir, probablemente va a venir mucho más rápido de lo que habíamos pensado. Que todos estemos participando desde nuestras casas, en la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los casos en este seminario, en donde el trabajo remoto se ha convertido en una práctica habitual hoy día, en donde la familiarización con procesos, protocolos, técnicas de relacionamiento han sido muy distintas, son muy distintas a lo que eran. Todo eso va probablemente a repercutir en el futuro de manera muy importante. Esta es seguramente ustedes lo conocen, es un reporte de Ernst & Young que hace todos los años, en donde le pregunta a los principales ejecutivos de toda la industria minera cuáles son los desafíos que usted ve que van a venir. Y el año 2020, a fines del 2020, se publicó esta lista en donde el desafío número 1 era la licencia para operar, el futuro de nuestra fuerza de trabajo, la digitalización, los riesgos, la introducción de la innovación, la digitalización, etc. Los mismos desafíos que estamos viendo hoy día. Para Anglo, entonces, básicamente, aquí hay 3 grandes áreas, 3 grandes, si ustedes quieren, bolsones de desafíos para la industria. La sustentabilidad, la licencia para operar, la reducción de nuestra huella de carbón, son ejemplos que están en esta lista dentro de los primeros lugares, que se refieren a eso, a la sustentabilidad social, económica y también ambiental. Pero también está la digitalización. O sea, sabíamos ya hace mucho tiempo que la industria avanza rápidamente hacia una manera de trabajar, hacia una manera de relacionar a los equipos con las personas, con el control, de una manera completamente distinta. Y también está el desarrollo y la innovación tecnológica. Claramente, esos 3 grandes bolsones de desafíos y preocupaciones, de alguna forma, para Anglo American encarnaron una visión que se llamó el Future Smart Mining, que básicamente lo que nos dijo es, estos 3 elementos centrales de nuestra visión del futuro, tenemos que ponerlos a trabajar en conjunto, y tenemos que desarrollar un plan para que avancemos de manera coordinada y encadenada en estos 3 desafíos que se le presentan a la industria minera. Me voy a referir particularmente a la sustentabilidad, pero vamos a ver después en un pequeño video que les voy a compartir cómo estos 3 se van a ir complementando, y de alguna forma también, creo yo, reviéndolos, volviéndolos a ver desde la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos meses, nos coloca de nuevo probablemente en esa visión de largo plazo que todo esto que estamos viviendo hoy día nos tiene que impulsar y aprender, digamos, probablemente a sacar lecciones de cómo podemos a lo mejor avanzar más rápido en esa misma dirección. Las 3 preguntas que quiero contestar muy brevemente son, ¿por qué necesitamos un plan, una visión de desarrollo sustentable en la minería? ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿A qué nos vamos a comprometer nosotros como Anglo American? Pero yo estoy seguro que muchas de las compañías que son nuestros colegas en la industria están en la misma reflexión, y básicamente Carolina también hacía mención de ellos en su presentación. Y finalmente, ¿cómo vamos a entregar? ¿Cómo vamos a responder, digamos, a estos compromisos que vamos a ir asumiendo? ¿Por qué necesitamos una visión sustentable, un plan sustentable de minería? Primero, como ya lo decía, ¿no es cierto?, porque tenemos algunos desafíos críticos a los que tenemos que dar cuenta, ¿no? Particularmente, tenemos que tener una visión distinta de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el medio ambiente, con el impacto que nuestra industria produce, en particular con la reducción de la huella de carbono. Nosotros en Anglo American tenemos un desafío muy claro. El 2030, en Chile, vamos a ser carbono neutral. Ese es un desafío que ya asumimos y estamos trabajando para ello. Es un enorme desafío, pero en eso estamos. Tenemos que ser parte también de la vida de las personas. Tenemos que, nuestro brand hoy día es reimaginar la minería para cambiarle la vida a las personas. Por lo tanto, el entorno en el cual nos desarrollamos, ¿no es cierto?, es un entorno que tiene nuevas demandas, que tiene una nueva realidad en la que tenemos que dar cuenta, y esa contribución, que no es solo una contribución financiera y monetaria, sino que es una contribución también de desarrollo, de mejorar la vida de las personas y de mejorar su desarrollo humano, es también parte de nuestro compromiso. Y finalmente, las demandas de nuestros stakeholders han cambiado. Bueno, lo vemos hoy día. Hoy día estamos volviendo a repartir cajas de alimentos. Pensábamos que era algo que habíamos superado, pero hoy día tenemos que enfrentar
Esa es la realidad y tenemos que ser capaces, eficientes y llegar oportunamente donde esas demandas de la sociedad están. Pero también hay demandas de los inversionistas, también hay demandas de nuestros clientes que nos exigen hoy día un cobre verde, ¿no es cierto?, del cual podríamos conversar mucho, y en eso estamos haciendo también esfuerzos muy importantes, pero también está la opinión pública, esa sociedad más grande que nos está mirando con otros ojos y en donde nuestra industria en particular, por el tamaño, en particular en Chile, ¿no es cierto?, por lo que representa en Chile, como bien decía Benjamín en su introducción, tenemos que vernos a nosotros mismos de una manera distinta y ser coherentes con ese grado de exposición, de compromiso y de responsabilidad que tenemos en el país. ¿A qué nos estamos comprometiendo? Nuestro plan es muy concreto, y me voy a detener muy poco en esto. Aquí tenemos básicamente 3 pilares, que son los 3 pilares de nuestro plan de minería sustentable. Queremos transformarnos en una empresa que sea confiable. También queremos desarrollar a nuestras comunidades y finalmente proteger la salud y el ambiente. Y aquí tenemos distintos objetivos, no me voy a detener en beneficio del tiempo en cada uno de ellos, pero con cada uno de ellos tenemos compromisos específicos que asumir. Y para cada operación de Anglo American, esta matriz de 9 componentes tiene una meta concreta. Yo les decía, por ejemplo, en el caso nuestro en Chile, la meta concreta en cambio climático, que es el tercer pilar, el objetivo de cambio climático es que el año 2030 vamos a ser carbono neutral. Nosotros estamos desarrollando este año este trabajo en cada una de nuestras operaciones, y estamos a final de año vamos a tener nuestros compromisos para cada una de las 3 operaciones que tiene Anglo American en Chile, los bronces, el soldado y la fundición de Chagres, para avanzar en este compromiso y para guiarnos, para establecer un direccionamiento y con metas concretas de hacia dónde vamos a avanzar en esta visión que tenemos de cómo debe ser entendida nuestra industria en este nuevo contexto. Como decía, nosotros tenemos un plan de desarrollo sustentable de 5 años, una planificación, esta trae reminiscencia antigua, histórica, un plan quinquenal de 5 años de sustentabilidad, en donde básicamente lo que estamos haciendo es que cada unidad de negocios y cada operación tenga sus compromisos a fines del 2020, en eso, como decía, estamos trabajando, que básicamente este compromiso no sea aislado de lo que es los compromisos de la operación. La sustentabilidad es intrínsecamente parte de la operación, y por lo tanto en esto estamos trabajando completamente de la mano y completamente alineados con las operaciones para definir cada uno de estos objetivos en los pilares que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de la mano y con el compromiso también de nuestra operación. Por eso que este es un ejercicio multidisciplinario y muy rico. Cuando hablamos con la gente que está en operaciones acerca de nuestros compromisos en medio ambiente o en comunidad, a veces son temas que son muy ajenos, pero significa también un compromiso que no solamente asume el área que es responsable de él, lo asume la operación completa. Y eso, créanme que es un ejercicio muy enriquecedor para cambiar la mirada. Cuando uno está en minería y uno habla de volúmenes enormes, además de responsabilidades muy definidas, uno además tiene que mirar el contexto, tiene que mirar el contexto global, digamos, de donde uno está operando, y los efectos que tiene la operación y nuestra actividad productiva en el entorno. Y esa discusión ha sido muy, muy enriquecedora, y en eso estamos trabajando. Quería terminar esta presentación, como le dije, no quería hacerla muy larga, con un video de un par de minutos, en donde básicamente explica y resume, yo creo que de una manera muy entretenida, además, para terminar con estas presentaciones y dejar espacio para las preguntas, lo que les he tratado de transmitir en estos minutos. At Anglo American, we have a clear purpose: to reimagine mining to improve people's lives. What does that mean? Well, it means changing the way we mine and the nature of our relationships with all our stakeholders across society, including how everyone connects what we do with their everyday lives, from the mine to all of our homes and families. How? By future smart mining. Smart innovation in technology, digitalization, and sustainability working hand in hand to more efficiently, effectively, and sustainably
connect metals and minerals to all of us who need and value them. This is about creating a different future for what is an essential activity for modern life. Future Smart Mining, changing the future of mining. We're building on the stability and reliability provided by our unique operating model, which ensures our people are in the right place at the right time, doing the right work. And P101, our Asset Performance Programme, designed to set new industry standards for equipment and processes where it matters most. Then we apply Future Smart Mining, our innovation-led approach to sustainable mining that drives safer, more efficient and precise mining with a smaller physical footprint and the positive changes that we seek for society, locally, regionally and globally. We're creating a more sustainable business in every sense for our employees, our host communities, our customers and all our other stakeholders, as well as our planet. So there are 3 elements of innovation in Future Smart Mining: technology, digitalization, and sustainability, and they all work together. Digitalization is helping us to create the intelligent mine. Our vision is to create a truly smart, connected mine, transforming vast quantities of data into predictive intelligence. The outcome being a fully integrated, systemized, and ultimately self-learning operation that offers entirely new levels of safety, stability, and predictability, removing the uncertainties that traditionally characterize mining. Technology is creating what we call the concentrated mine. One of mining's greatest challenges is to maximize output, the ratio of metal to ore, while minimizing the environmental footprint, as well as operating and capital costs. Concentrate the Mine integrates enabling technologies, advanced fragmentation, bulk sorting, and coarse particle recovery to precisely target the metal and mineral with less waste, water, and energy. Some of these technologies also feed into our work to create the waterless mine. We're working on new ways of separating the ore from waste rock, transporting ore, preventing evaporation, and producing drier tailings so we can preserve our water in a closed loop, removing the need for us to draw fresh water. As mineral resources become ever more difficult to access at depth, we're exploring technologies to transform hard rock mining. Automated and continuous rock cutting vehicles safely extract the targeted ore deep underground without the need for explosive blasting. Such innovations make it possible to mine lower grade ores and complex mineralogy, creating a safer and more productive environment with lower operating costs. If we then look at sustainability, of course, technology and digitalization help drive overall business sustainability, but they are also critical to us living up to our sustainable mining plan. With 9 stretch goals centered around 3 major sustainability pillars, we're committed to a healthy environment, particularly in relation to energy, water, and biodiversity. Building upon Anglo American's reputation as a trusted corporate leader, and creating sustainably thriving communities beyond the life of a mine. One of the ways we're doing this is by using an innovative approach to identify socio-economic development opportunities for our host regions. Using spatial planning and analysis, our collaborative regional development approach is designed to catalyze sustainable economic activity around our operations, far beyond the life of the mine. This ambitious sustainable mining plan is the blueprint for the future of our business. Future Smart Mining is changing how we do things and the decisions we make across Anglo American. By creating enduring value at every step of our value chain,
we're improving the lives of our employees, our host communities and countries, and ultimately, billions of people who depend on our products every day for a safer, cleaner, more connected, and prosperous future. Muchas gracias. Con eso termino y dejo algunos minutos para las preguntas y respuestas. Gracias. René, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante cómo Anglo American está avisorando el futuro, cómo de la mano de la tecnología está buscando tener una minería más sustentable y que tenga el centro en el uso eficiente de los recursos, como decías tú, no solamente por ser carbono neutral, sino también en una maximación del uso de los recursos hídricos. Así que en ese sentido, muy, muy, muy interesante. Les pido a todos si pueden prender sus cámaras. Hay algunas preguntas que me gustaría dirigirles. Hay una pregunta para Carolina de Cristóbal. Asumo que es Cristóbal Correa, gran amigo de la Cámara. Dice, Carolina, muy interesante y muy motivante tu presentación. Siempre un gusto escucharte, llena de lógica y simplicidad. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo crees tú que todo lo que estamos viviendo desde octubre y especialmente desde marzo con COVID-19 generará un cambio en la manera en que desarrollaremos el negocio de la gran minería? ¿En qué específicamente? ¿Qué cosas concretas van a cambiar cuando termine esta pandemia y volvamos a la, comilla, normalidad? Ya, muchas gracias. Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar. Cómo se van a implementar es lo complicado, pero como tres cosas bien evidentes que vamos a tener un mayor desafío por eficiencia y por continuidad operacional. El tema de la reactivación económica, el aporte de la industria y los costos que hemos estado postergando en este periodo, las exigencias mayores que vamos a tener, vamos a necesitar más creatividad y más eficiencia con ingresos y con mayores gastos. Eso es algo que está ahí. Lo otro es la experiencia del teletrabajo que comentamos. Hay cosas que han funcionado bien y otras que no han funcionado muy bien, y claramente va a haber ahí una nueva forma de trabajar. Van a haber probablemente muchos menos traslados, pero tenemos que ver cuánta parte de eso sirve para la creatividad, para la innovación, para tener conversaciones significativas en temas más específicos y más de terreno. Ese es un desafío. El teletrabajo y tener estas reuniones virtuales ha probado ser súper beneficioso, pero hay otros trabajos que vamos a tener que seguir haciendo y a lo mejor en una continuidad no es tan evidente. Y lo otro es que las exigencias medioambientales, como veíamos todos acá, Alexis y René, van a ser mucho más importantes a nivel global y a nivel nacional. A lo mejor no inmediatamente, porque va a haber una mayor preocupación por recuperar la actividad económica, y ahí las industrias grandes y las industrias como nosotros que generamos actividad industrial y producción y volumen importante de actividad industrial, vamos a ser como las más cotizadas, pero los estándares medioambientales van a seguir siendo mucho más exigentes que ahora. Eso. Muchas gracias, Carolina. Yo tengo una pregunta para Alexis. Alexis, ¿cómo viste tú esa apertura de MIN para escuchar a los trabajadores y hacerse cargo de lo que tú comentaste, un foco en la salud mental de las personas? Porque mucho del COVID se habla de distanciamiento social, de mascarillas, de guantes, de etcétera, pero quizás se nos olvida que todos somos humanos, no somos robots, y por lo tanto lo que nos ocurre aquí en la cabeza también es
importante, o incluso más importante de lo que puede ocurrir a nivel físico. Entonces, cuéntenos un poco cómo vivieron ustedes ese proceso. Bueno, lo primero es que claramente las primeras semanas nos dedicamos a ver temas bastante técnicos, de proceso, como decía Carolina, de que los buses, que la camioneta, pero cuando va pasando el tiempo y tenemos a tanta gente en la casa, todas las gerencias nos hemos conectado con nuestros equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la misma gente te empieza a comentar cómo se ve la cosa, qué está pasando, los contratos que están suspendidos se van a retomar o no. Entonces, esas preguntas empiezan a surgir un poquito más, con mayor frecuencia, y después cuando tratamos de canalizar esto con una intervención de nuestra gerencia general, hicimos una encuesta online, y ahí quedó pero clarísimo la preocupación que tenía la gente. Entonces, lo primero que se hizo fue tratar de contactarlos a todos y hacer una evaluación, no sé si una evaluación psicológica, pero sí como un gran tamizaje para ver quién siente que tiene algún problema más psicológico. Y por otro lado, cada vez que un trabajador sale de su hogar en dirección al turno, primero lo llamamos por teléfono para ver cómo está. Hay gente, por ejemplo, que vive con los abuelos. Hay gente que vive con hijos que tienen problemas respiratorios. Entonces, no basta con que uno diga, mira, tienes menos de 60 años, estás sano, saliste con el test rápido, ok, anda la obra. Hoy día los niveles de preocupación son tan altos que no hay una fórmula, pero tenemos que tratar de ver cómo canalizar eso. A veces basta con conversar. Basta con conversar para que la gente vaya manifestando. Ya al manifestarlo, ya al tener la confianza de decirte las cosas, baja un poco esa ansiedad. Y lo otro que es un tema de adaptabilidad, porque todas estas medidas, todos estos controles no son cómodos. Entonces también ha pasado que en terreno la gente inicialmente no está a gusto con todas estas cosas, de mantener la distancia, de sentarse casi solo a cenar, porque la gente está bastante separada. Entonces, yo creo que todos tenemos que ir asumiendo un poco esta realidad. Y ahora estamos en una etapa, de hecho, el día de hoy vamos a definir ya un plan de trabajo con profesionales del mundo de la psicología para tratar ya esos casos un poquito más complejos. Yo creo que aquí lo ideal, perdón, no lo ideal, lo que cambia es, como lo mencionó René y Carolina, la forma en que nos estamos relacionando. Y independiente de la distancia social, estamos más comunicados ahora. De hecho, ahora no sé cuánta gente habrá en este webinar, pero son muchas, ¿ya? Entonces, la forma en que nos relacionamos tiene que generar confianza. Si tenemos confianza, nos vamos a comentar las cosas. Y si tenemos la confianza de comentarnos las cosas, Muchas gracias, Alexis. Tenemos dos preguntas más. La verdad que nos gustaría dejar abiertas las cámaras y los micrófonos por mucho rato más, pero estamos todos con algunas agendas que debemos de cumplir. Astrid Escobar le hace una pregunta a René. Dice, René, muchas gracias por la presentación. Sin duda, con el cambio climático, las fuentes de agua y optimización de estos recursos se hace cada vez más necesario. En temas de tecnología, con los cambios cada vez más acelerados, sí o sí debemos adaptarnos rápidamente. En este último punto, ¿cómo cree usted que será impactado el recurso humano en el trabajo y empleabilidad versus el reemplazo por tecnología en los puestos de trabajo? ¿Cuáles, a su parecer, son las carreras del futuro para la minería? Sí, gracias por la pregunta. Voy a ser breve en la respuesta. Yo creo que todo cambio importante lleva asociado también cambios en el trabajo. Cuando vemos los libros de historia, la revolución industrial, ¿no es cierto?, trajo un gran desafío también, y probablemente hoy día
en esta revolución de la digitalización y la automatización en la que está la industria minera, también va a significar un cambio en la forma de trabajar. Ya el hecho mismo de estar en teletrabajo, un 100% del día, ha hecho que también, ¿no es cierto?, nosotros mismos sintamos los cambios en la forma de trabajar. Yo estoy seguro que esta introducción de la tecnología, la automatización del Internet de las cosas, la digitalización en los procesos productivos en la minería va también a afectar a lo mejor algunos trabajos más tradicionales, por así decirlo, más mecánicos, más de intervención humana, pero va probablemente a abrir el espectro, digamos, a una nueva gama de especialidades que tienen mucho más que ver con justamente estas aplicaciones tecnológicas. Nosotros, por ejemplo, en Anglo American nos estamos moviendo, ojalá lo más rápido que podamos, hacia la electromovilidad. Eso va a significar que vamos a tener que tener probablemente una cantidad muy grande de especialistas, ¿no es cierto?, en motores eléctricos, en mantención de equipos de electromovilidad, que hoy día no existen en el mercado, no están disponibles. De hecho, cargar un vehículo eléctrico hoy día en Chile ya es un gran desafío. Entonces va a implicar, ¿no es cierto?, cambios que hoy día nos estamos imaginando, pero que vamos a tener nosotros que ser un agente también facilitador y provocador, incluso en algunos casos, de esos cambios. Eso es parte también, creemos nosotros, de nuestra responsabilidad. Sin duda que va a ser así. Yo creo que estos cambios tecnológicos, sin lugar a dudas, llegaron para quedarse. Y hay que saber adaptarse, como así ha ido adaptándose la industria, ¿no es cierto?, a todos estos cambios que hemos estado viviendo. Y hay una última pregunta de John Byrne, que es nuestro director. Dice: buenos días, buenas presentaciones. Parece ser que la producción de las empresas mineras se han mantenido con fuerza de trabajo reducido. ¿Qué ajustes al modelo ven en el futuro, especialmente en lo referido al empleo? Yo creo que parte de eso lo contestó René, ¿no es cierto?, con la adaptabilidad tecnológica que se viene, pero no sé si Carolina o tú, Alexis, quieran comentar algo más sobre este punto. Que nunca va a ser la misma reducción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con René, que va a haber una transición, que no se va a dar inmediatamente, pero una transición a mayor automatización y tecnología. Pero en este periodo en particular, el que mantengamos la producción tiene una fecha de término, porque hemos postergado una cantidad de actividades que vamos a tener que retomar después. Entonces, no es algo que en el corto o mediano plazo vayamos a poder mantener. Eso. Perfecto. No sé si, Alexis, ¿tú quieres agregar algo? Yo agregaría lo que comenté de la polifuncionalidad, o sea, tratar de abordar más temas y por lo tanto la competencia yo creo que va a sufrir o va a aportar, digamos, a mejorar la forma en enfrentar este trabajo con tecnología y con todo el tema de ser cuidadosos con la parte hídrica también. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. En atención al tiempo, hay algunas preguntas que todavía están pendientes, pero la verdad, siendo las 11:30 de la mañana, teniendo algunos compromisos, creo que sería prudente y oportuno dejar hasta acá. Darle muchas gracias nuevamente a Carolina, Alexis y a René, que de distintas maneras abordaron los desafíos que está viviendo hoy día la minería para una continuidad operacional en un estado de emergencia, de urgencia, como lo que estamos viviendo a partir de octubre y que se ha acrecentado sin lugar a dudas a partir del COVID-19, y con esa mirada un poquito más a futuro que nos planteó René, con el uso y la implementación de tecnología para que la minería le mejore la vida a todas las personas. Así que nuevamente, Carolina, Alexis y René, muchas gracias por sus interesantes presentaciones. Jimena. Agradecerle a todos, a Alexis, a René, a Carolina, por la disposición y el tiempo que se tomaron para acompañarnos y que esto sea una lección para muchos. Benjamín, a ti como siempre, muchas gracias por la coordinación, por la idea, por todo, por ser parte de Austria, y invitarlos a todos a seguir participando que se nos vienen de hidrógeno, más de minería,
de movilidad de personas, vienen muchas cosas entretenidas. Esta nueva forma de reunirnos nos hace estar más activos, entonces los invitamos a seguir participando. Les comento que Camila, a todos los que se registraron, les va a hacer llegar vía mail una encuesta, de ahí estamos sacando las ideas de los siguientes webinars, así que es súper importante su respuesta, y al final de ella van a estar los links a todas las presentaciones, así que solo agradecerles, y comentarles que bueno, que el link con la grabación solo para nuestros socios está disponible, lo que lo necesiten se lo pueden solicitar a Camila. Muchas gracias a todos.